compartir con ustedes una presentación. Muy bien. Eh, Profe, una pregunta sobre sí, esto. adelante. ¿Esta parte estaría dentro de la clase 17, de la clase, la última que se subió ayer? ¿O Sería, creo de otra clase? no, sería parte realmente de una continuación de la clase 16. Ah, bien, Sí. está, genial. Allí hablamos de estrellas peculiares y dediqué mucho tiempo a las supernovas. Entonces, una de las estrellas peculiares que estaban mencionadas en el programa del curso eran las enanas marrones, y de eso les voy a conversar brevemente ahora, ¿eh? Bien, Bien, genial. bueno, entonces creo que allí están viendo una lámina eh, que se titula ¿Qué es una enana marrón? ¿La están viendo con claridad? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces, esencialmente lo que estamos viendo en esta lámina es un gráfico de masas. Es decir, tengo en el eje horizontal una escala de masas en donde he puesto solamente dos valores. Un valor que es 0.072 masas solares y un valor que es 0.001 masas solares. Es decir, eh, una milésima de masa solar y 72 centésimas de masa solar. 72 milésimas de masa solar. Bien. Entonces, estos dos límites de masa separan, a tres objetos eh, digamos que naturaleza distinta. Digamos, lo más llamativo de lo que vamos a hablar hoy es que son objetos que a veces comparten algunas características y otras no, y entonces son objetos muy interesantes de comparar entre sí, justamente por esa razón, de que comparten algunas propiedades y otras no. Esos objetos son, hacia la derecha, las estrellas, de las que venimos hablando desde hace tiempo. Hacia la izquierda, los planetas, de los que han hablado al comienzo del curso en el contexto de los planetas del sistema solar y los planetas extrasolares. Y en medio de ambos, las llamadas enanas marrones. Es decir, que la primera clasificación se puede hacer en términos de la masa. Es decir, ¿qué es lo que ocurre en esos límites de masa? Es lo siguiente: cuando un objeto tiene menos de 0.072 masas solares, es decir, de esta línea que estamos señalando a la izquierda, no es capaz de fusionar de manera estable hidrógeno en su interior. Puede quemar alguna traza de hidrógeno, puede quemar algún otro elemento, como por ejemplo el deuterio, el litio, el berilio, pero es incapaz de eh, fusionar de manera estable hidrógeno en su interior. Y entonces carece de esa fuente de energía interna que eleva la temperatura del gas para que éste genere una mayor presión y se oponga al colapso gravitatorio. Entonces, por supuesto, ese objeto, esa que llamamos enana marrón, existe, por lo tanto no ha tenido, no ha sufrido un colapso total. O sea, yo lo veo, luce parecido a una estrella, y simplemente lo que ha sucedido es que, como carece de esa fuente interna de energía, ha sido otra fuente de presión la que la ha sostenido frente al colapso. Y esa es una fuente de presión que ya hemos mencionado, que curiosamente es la misma que mantiene en equilibrio a las enanas blancas, y es la llamada presión de electrones degenerados. Y digo curiosamente porque
las enanas marrones y las enanas blancas difieren en un montón de propiedades. Las enanas blancas tienen radios chiquitos, temperaturas altas, las enanas marrones tienen radios grandes, temperaturas bajas. Las estrellas enanas blancas son muy azules, las enanas marrones las llamamos marrones porque son más oscuras que rojas, si seguimos la escala de colores con la que se acostumbra a llamar a las estrellas de la secuencia principal. Pero el hecho físico concreto es que en 0.072 está el límite de fusión estable de hidrógeno. Si un objeto tiene, una estrella tiene un objeto tiene más de 0.072 masas solares, ahí estoy hablando de una estrella como acostumbramos a hablar de ellas, ¿no? Es decir, un objeto que llega a la secuencia principal. Y entonces ahí tenemos estrellas como el Sol, estrellas más masivas que el Sol, estrellas bastante menos masivas que el Sol. De 0.072 para abajo pueden ocurrir algunas fusiones, como por ejemplo la del litio, que también ocurre en las estrellas, pero en el caso de las enanas marrones, digamos, es de los pocos elementos que pueden fusionarse. Y si sigo bajando en esa escala de masa, llego a la milésima de masa solar, 0.001, a partir del cual ya no se fusionan elementos, o sea, no se puede fusionar ninguna clase de elemento, y generalmente se acostumbra citar a ese límite como el límite que separa las enanas marrones de los planetas. Ese límite es ciertamente debatido porque si bien se basa en un hecho físico, es decir, realmente las ecuaciones no predicen de que por debajo de esa masa no se puede fusionar ningún elemento, si bien eso invoca un proceso físico, no está claro cuáles son los cambios que esa fusión de ningún elemento pueda tener en la estructura de esos objetos que llamamos de transición entre los planetas y las enanas marrones. Entonces, ese límite es debatido, sobre todo también porque uno se pregunta, bueno, y alrededor de esas masas, de una milésima de masa solar, que eso equivale a 10 veces la masa de Júpiter, ¿qué otras propiedades tienen estos objetos? O sea, si comparamos otras propiedades además de la masa y de la fusión de elementos, si tomamos objetos un poquito más masivos, un poquito menos masivos, encontramos otras diferencias en otras propiedades. Y la verdad es que no necesariamente, porque encontramos, por ejemplo, que hay estrellas más masivas y que logran fusionar hidrógeno, que tienen enanas marrones orbitando alrededor de ellas. Hay estrellas que también tienen planetas orbitando en torno a ellas, y planetas que tienen del orden de 10 veces la masa de Júpiter. Se han descubierto planetas con 10 veces la masa de Júpiter que tienen discos alrededor, enanas marrones que tienen discos alrededor. Y entonces ya cuando uno empieza a poner otros observables sobre la mesa, comienza a descubrir que realmente parece haber en todo este esquema que estamos mostrando aquí una transición, ¿no? Suave entre los distintos observables. Y encuentra uno muchos paralelismos, sobre todo en las etapas tempranas de la formación y evolución de estos objetos, encuentra que la naturaleza pues, no hace una distinción abrupta en los objetos que estamos observando aquí, en el sentido de que más allá de los límites de fusión, presentan otras propiedades como la binariedad, la presencia de discos, la agrupación o la presencia en distintos cúmulos, el estar orbitando en torno incluso a estrellas más masivas. Se encuentra que esas propiedades se mantienen a ambos lados de estos límites que estamos citando. Pero es necesario, para tener
una idea al menos un poco más clara de qué es lo que estamos hablando, pues le tenemos que poner límites a las cosas para saber más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos estrictamente de una estrella, a qué nos referimos cuando hablamos de enanas marrones y qué de planetas. Entonces, en el contexto de la estructura y la evolución estelar, vamos a usar los límites que están en esta lámina. Vamos a decir, bueno, vamos a llamar estrella con nombre y apellido, digamos, a las cosas que llegan a fusionar hidrógeno de manera estable en su interior. Y esos son objetos que tienen más de 0.072 masas solares. Los que están entre ese límite, para masas más bajas, pero que pueden fusionar algo, a eso lo llamaré enanas marrones. Y aquellas cosas tan poco masivas, por debajo de la milésima de masa solar, incapaces de fusionar cualquier clase de elemento, a eso les voy a llamar planetas. Eh, una de las cosas importantes de recordar aquí es que tanto las enanas marrones como los planetas, como carecen de una fuente interna de energía de fusión, ellos emiten energía térmica que almacenaron durante el proceso de colapso que los formó. Es decir, la enana marrón, por ejemplo, se forma de una manera parecida a la de una estrella. Los planetas no, se forman generalmente a ver, no necesariamente, porque se forman principalmente en discos eh, circumestelares, es decir, en pequeñas fragmentaciones de los discos circumestelares. Y aquí hay que hilar un poco fino porque ciertamente se han descubierto objetos que están cerca de ese límite, cerca de las 10 masas de Júpiter, incluso algunos un poco menos, que están libres, es decir, no están orbitando en torno de ninguna estrella, que es lo que llamamos los planetas libres flotantes. Es decir que, a diferencia de otros planetas, estos objetos no giran en torno de ninguna, no orbitan en torno de ninguna estrella, lo cual les da unas propiedades análogas a la de las enanas marrones, que en algunos casos también están solitarias, en otros también están girando en torno de las estrellas. Ahora, independientemente de cuál haya sido ese proceso de formación, siempre es por un proceso de colapso de gas y también de elementos más pesados como el polvo que está presente en los discos circumestelares. Entonces, ese proceso de colapso, independientemente de los detalles, lo que hace es aglutinar el gas. En pocas palabras, es la gravedad la que está haciendo trabajo sobre el gas para que el gas se aglutine para formar uno de estos objetos. Aquí estoy usando la palabra trabajo en un contexto absolutamente físico, es decir, cuando decimos trabajo en este contexto es que es la fuerza de la gravedad la que produce el desplazamiento en las partículas para unirlas, y el producto, debidamente calculado, hay algunos detalles, pero el producto de la fuerza y ese desplazamiento es lo que llamamos trabajo en física. La ventaja o la necesidad de definir esa cantidad en física es que es el trabajo que relaciona, o que se computa, perdón, a partir de la fuerza y el desplazamiento, es una cantidad física que se puede relacionar con la energía de los sistemas. Y entonces el trabajo es como, podríamos describirlo como una cantidad que nos permite conectar la dinámica, es decir, las fuerzas que producen movimientos, con la energía de un sistema. Entonces la gravedad hace trabajo sobre esas partículas y eso eleva la energía interna de estos objetos. Entonces estos objetos, por lo tanto, almacenan un montón de energía durante su colapso y luego lo emiten. Pero como carecen de una fuente interna de energía, pues lo que van a hacer es lentamente atenuarse en el tiempo y enfriarse, porque emiten energía almacenada, pero son capaces de producir nueva energía. Entonces se enfrían y palidecen. Eso es lo que hacen.
Muy bien. Entonces, lo que estábamos mencionando recién era algo que ya habíamos visto en clases anteriores, la idea de que yo tengo a una estrella representada mecánicamente como un pistón. Ese pistón, digamos, tiene por un lado la fuerza de gravedad que quiere hacer colapsar a la estructura y una fuerza de presión interna que la quiere hacer expandir. Y cuando ambas fuerzas se equilibran, se alcanza lo que se llama el equilibrio hidrostático, y la estructura, pues, existe como la vemos, sin compactarse y sin expandirse. O, más precisamente, compactándose o expandiéndose muy, muy lentamente. Entonces, la fuente interna de presión eh, en los distintos casos de estrellas enanas marrones y planetas son de origen distinto. En el caso de las estrellas, ellas fusionan hidrógeno, eso libera una cantidad tremenda de energía, y lo que hace esa energía es calentar el gas, que eso es un gas ideal, un gas como el que conocemos aquí en la Tierra, digamos, ¿no? O sea, el gas puede ser los gases, digamos, gases ideales, que son los que estudiamos en el liceo, ¿no? Entonces, esos gases ejercen una presión que es proporcional a su temperatura, y por lo tanto, si yo caliento el gas, ellos se quieren expandir más, y eso lo que produce es, uno lo puede interpretar como una mayor presión. En el caso de las enanas marrones, como les decía, son los electrones degenerados. Y en el caso de los planetas, eso puede ser una combinación de varios procesos, pero comienzan a aparecer en algunos planetas fuerzas que son de tipo coulombianas, son fuerzas eléctricas. Estos son descripciones súper generales. En realidad lo que ocurre en las estructuras estelares de enanas marrones, de planetas, es que depende críticamente de la masa del objeto y de la profundidad respecto de la superficie, cuál sea el origen de las presiones. Muchas veces son mezclas de todos estos procesos que estamos conversando, ¿no? Pero en líneas generales sí es bueno ver que conforme uno va hacia objetos de menor masa, las fuerzas que participan de la oposición a la gravedad tienen un origen distinto. Entonces, bueno, ¿cómo creemos que lucen las enanas marrones? Porque en realidad las hemos descubierto, pero las vemos como estrellas, las vemos como puntos de luz. Entonces, lo que podemos es, digamos, especular sobre cómo estos objetos deben lucir. Entonces, bueno, esto es una representación artística donde se muestra una estrella como el Sol. Aquí lo que sería una enana roja, sería una estrella de la secuencia principal, pero, o sea, por lo tanto llega a fusionar hidrógeno, es una estrella. Aquí tendríamos 12 enanas marrones, y aquí un planeta como Júpiter, ¿no? Esto es una representación artística que da cuenta de, voy a usar una expresión muy técnica, la pinta que puede tener un objeto de esta, no más que eso. Aquí no estamos poniendo cantidades fundamentales como el radio, por ejemplo, que serían muy distintas entre uno y otro. ¿Ah? Es solo cómo creemos que pueden lucir a partir de las observaciones y de las emisiones que sabemos que ellas tienen. Eh, ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, que en estrellas de la secuencia principal aparecen manchas como las solares, pero que pueden abarcar fracciones muy importantes de la superficie de la estrella. Y en el caso de enanas marrones, atmósferas que pueden estar, digamos, como fragmentadas, como si se tratara como de nubes que se separan un poquito y que nos permiten ver partes más internas de la estructura de la enana marrón, y por lo tanto regiones que son más calientes. Entonces, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué se llaman enanas marrones? Bueno, porque
generalmente se acostumbra llamar, como ya hemos visto, enanas a las estrellas de la secuencia principal, enanas blancas a las estrellas que están por debajo de la secuencia principal, aquí supergigantes, gigantes, y las enanas marrones se encuentran en esta parte del diagrama, ¿ah? Más bien hacia la derecha, porque no llegan nunca a la secuencia principal por construcción. Es decir, ellas van colapsando, pero no llegan nunca a fusionar hidrógeno. Entonces, llegan muy cerquita de la secuencia principal, pero no se estabilizan jamás. Esa es una de las cosas clave que deben ustedes siempre recordar. O sea, la estrella normal, una estrella de la secuencia principal, llega a la secuencia principal, enciende el hidrógeno y ahí se estabiliza. Mientras que la enana marrón no. La enana marrón va a atenuar su brillo y su temperatura de manera sostenida a lo largo del tiempo. No hay un periodo en la vida de la enana marrón en donde uno pueda considerar que la temperatura y la luminosidad permanecen constantes. Eso es algo muy importante. Entonces, y cambia radicalmente. Si, por ejemplo, una enana marrón que al poquito tiempo de nacer tiene una temperatura superficial de, digamos, 2800 grados Kelvin, un tiempo después, digamos, 1000 millones de años después, que no es tanto tiempo a escala galáctica, ese objeto puede tener, en vez de 2800, puede tener del orden de 1900 grados Kelvin. Entonces, pueden ser cambios muy importantes en la temperatura que se traducen en la aparición de eh, absorciones distintas en los espectros y en un cambio radical en su color. Se vuelven cada vez más rojas. Entonces, fíjense, estos son los espectros típicos de las enanas marrones. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Aquí estamos viendo 4 curvas de 4 colores distintos. Estas 4 curvas corresponden a 4 estrellas diferentes. Bueno, digo curvas, pero son estas cosas todas irregulares que estamos viendo acá. En verde, azul, rojo y celeste. Lo que estamos viendo en el eje vertical es el flujo, la intensidad de la emisión, y en el eje horizontal la longitud de onda de la luz. Entonces, longitud de onda más grande está a la derecha, la más chiquita está hacia la izquierda, es decir que hacia la derecha tenemos colores más rojos. Entonces, aquí estamos viendo objetos de clase espectral M9, que es la línea verde, un objeto espectral L3, que es la línea espectral, la línea azul. La línea morada nos marca un objeto espectral tipo espectral L5 y la celeste un objeto tipo espectral L8. Entonces, ¿qué pasa con estos tipos espectrales? Bueno, como vieron ustedes en sus clases de la clasificación espectral de las estrellas, objetos más tardíos, es decir, cuanto más, yo tengo los tipos espectrales M y L, los más fríos son los Ls, y cuanto mayor es el número que acompaña la letra, más frío es el objeto. Entonces, de estos 4, el más caliente es el M9. Es un objeto que tiene aproximadamente unos 2600 grados Kelvin de temperatura. El que le sigue en temperatura es el L3, y el más frío es el L8, y entre el L3 y el L8 está el L5. Por supuesto hay L0, L1, L2, L4, L6 y L7. Solamente que aquí pusimos 4 para no saturar con información. Porque lo que queremos subrayar aquí son 2 cosas. Primero, que el espectro se vuelve sistemáticamente más rojo conforme baja la temperatura. ¿Por qué decimos más rojo? Bueno, porque fíjense en que se vuelve más empinado en la parte de las longitudes de onda más largas, que corresponden a la luz más roja. Todo esto que están viendo aquí ocurre en la zona del cercano infrarrojo. Es decir, ya toda esta parte, esta emisión ocurre más allá de los 9000 Armstrong.
Eso significa que ya no es apreciable a simple vista. Esas son emisiones que sabemos que tienen los objetos, pero que nuestros ojos nunca podrían ver. Nosotros lo podemos medir en fotometría, pero no lo podemos ver. Entonces, otra cosa es que es la cantidad de especies moleculares que aparecen en estos objetos. Moleculares como, por ejemplo, el óxido de titanio, el óxido de vanadio, tenemos estos hidruros de calcio. Aquí, yo con la nomenclatura química nunca me llevé muy bien, y en astronomía no la usamos mucho, yo me sé 2 o 3 compuestos de memoria y los demás voy a leer el nombre como aparece en la sigla. Luego algunas líneas de emisión, estas son las líneas del potasio 1, esto es el sodio 1, es esta línea que está acá. Y entonces comienzan a aparecer absorciones mucho más intensas conforme la temperatura disminuye. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esto que apenas era una pequeña absorción de potasio, se termina convirtiendo en una franja muy ancha, una absorción muy intensa. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque al disminuir la temperatura, hay más transiciones posibles. Y esas transiciones se manifiestan en esas absorciones. Por ejemplo, aquí aparecen líneas de agua, o sea, la molécula de agua está presente en las atmósferas de muchas enanas marrones de las muy, muy poco masivas. Entonces, los dos hechos sobresalientes de estos espectros son que cuanto más tardíos los espectros, son más fríos y más rojos. Y lo siguiente, el amplio número de bandas moleculares que aparecen en estos espectros debido a sus bajas temperaturas. En una estrella caliente, o más caliente como puede ser el Sol, o más caliente que el Sol como puede ser, no sé, la estrella Rigel, por ejemplo, ese tipo de transición molecular no se observa porque está tan caliente el gas que ya el gas está constituido por los átomos ionizados de hidrógeno, helio y los otros elementos. Pero estos elementos no se pueden combinar para producir moléculas. A bajas temperaturas, sí. ¿No? Muy bien. Entonces, lo siguiente es por qué son importantes las enanas marrones. O sea, ¿cuál es la importancia de estos objetos? Aquí de fondo lo que vemos es una representación artística de una enana marrón provista de un disco a su alrededor que está orbitando en torno de una estrella que también tiene un disco. Es una representación artística, pero muy bonita y que refleja bastante bien lo que creemos puede ser el aspecto de estos objetos. Entonces son 3 las grandes áreas en las que el estudio de las enanas marrones tiene relevancia. Son la formación estelar, la formación planetaria y la exobiología. Las 3, por supuesto, íntimamente relacionadas, ¿no? Porque la formación planetaria ocurre esencialmente a la par del nacimiento de la estrella, así son procesos que ocurren uno a continuación del otro, que se solapan en buena medida, si los planetas comienzan a formarse antes de que la estrella haya terminado de formarse, es decir, en la etapa pre-secuencia principal. Y el caso de la exobiología, pues la conexión es clara porque, como veremos, las enanas marrones y las estrellas de más baja masa son las estrellas más abundantes de la galaxia y son las más cercanas a nosotros. Entonces su número y cercanía las convierte en objetivos obligados en el estudio de la exobiología y las condiciones para que otros planetas alberguen vida. Entonces estoy hablando concretamente aquí de que yo puedo tener planetas en torno de enanas marrones y en torno de estrellas de baja masa.
y como son mayoría, su descubrimiento allí, y sobre todo aquellos que sean de tipo rocoso y que se encuentren a distancias del objeto central, tales que estén en lo que llamamos la zona de habitabilidad, eh, esos, ese tipo digamos, de escenario son tremendamente importantes para el estudio de la exobiología. Denme un segundito que estoy teniendo un problema con el Zoom. Ya lo arreglé. Volvemos a la presentación. Ahí, bien. Juan José, Sí, adelante. ¿qué es lo que quieres decir? ¿Que apuntás a estudiar las enanas marrones para ver si encontrás planetas que puedan tener habitabilidad por ahí cerca? Sí, planetas que orbitan en torno de las enanas marrones y de las estrellas de baja masa que puedan ser habitables, literalmente. Eso, lo que estoy citando son cosas de investigación actual. O sea, son cosas que se hacen y se da en este caso la situación de que yo hago investigación activa en justamente estas cosas, ¿no? Así que después podemos, si quieren, extendernos un poquito más, pero se da esa casualidad. ¿Bien? Pensé que no podíamos tener vida si no teníamos una estrella, aunque sea como el Sol. Necesitas tener una estrella, sí, para tener la fuente de energía necesaria. Pero por otro lado, se tiene que cumplir la condición de que el planeta que hospede vida, o para que un planeta hospede vida, no puede estar ni muy cerca ni muy lejos de esa estrella, ¿no? Entonces, justamente esa restricción en las distancias, que tiene que ver con que yo pueda mantener el agua en el planeta sin que ésta se evapore, esa condición de distancia es lo que nosotros llamamos la zona de habitabilidad, es decir, la zona en torno de una estrella tal que se puede mantener el agua. Si yo acerco mucho a la estrella, pues el agua se evapora. Si yo alejo mucho a la estrella, pues voy a tener la fuente de energía que ofrece la estrella pues muy lejos del planeta y la vida no será posible. Estoy haciendo una descripción muy, muy general, en palabras muy generales, pero la idea creo que queda clara. Las zonas de habitabilidad han sido definidas de maneras distintas por distintos autores, pero el mensaje que quiero dar con esto es: hay ciertas dudas importantes sobre cómo se forman las estrellas de baja masa y estudiar las enanas marrones nos permite abordar esos problemas. Existen dudas sobre de cómo la naturaleza distingue entre la formación estelar y la formación planetaria. Y siendo las enanas marrones objetos intermedios en sus masas, evidentemente cumplen un papel muy importante o sea, su estudio nos daría información importante tanto sobre la formación estelar como sobre la formación planetaria. Y en términos de la exobiología, pues simplemente las enanas marrones, aunque no llegan a la secuencia principal, son objetos capaces de emitir energía y en torno de los cuales se puede definir perfectamente zonas de habitabilidad. Y se han descubierto planetas e incluso planetas rocosos en torno de las enanas marrones. Entonces las condiciones están dadas para que estos objetos, eh, para que el estudio y su relación con estos fenómenos astronómicos es, digamos, hoy en día sabemos que es más que plausible, ¿no? Muy bien, entonces la pregunta quizá más, una de las preguntas más importantes que uno puede hacerse en el estudio de las enanas marrones es: ¿qué número de enanas marrones y estrellas se forman a partir de una misma nube molecular? Es decir, si se forman tantas enanas marrones como estrellas, o hay más enanas marrones que estrellas, o menos, o cómo es la cosa. En palabras muy llanas,
la pregunta es cuántas hay. Entonces aquí vemos una foto de una región de formación estelar, que es la nebulosa de Orión, vista a través de distintos filtros. Y esa es una de las regiones en donde se han descubierto pues, estrellas y enanas marrones con una edad del orden de 1 millón de años. Así que son cosas muy jóvenes que están en proceso todavía de formación. Entonces la pregunta es ¿cuántas hay? Y la respuesta es que no estamos del todo seguros. No lo sabemos exactamente. Entonces lo que se hace para responder a esa pregunta es construir lo que se conoce con el nombre de la función inicial de masa. La función inicial de masa es un gráfico que se puede expresar en distintas unidades. No voy a caer en esos detalles aquí, pero tengo en el eje vertical un indicador del número de objetos. Si yo en el eje vertical pongo el número ya sea de estrellas o de enanas marrones. Y en el eje horizontal pongo la masa. Entonces, lo que hago es que me pregunto, bueno, mira, a ver, en un cierto intervalo de masa, digamos, entre 1 milésima de masa solar y 3 milésimas de masa solar, ¿cuántas enanas marrones hay? Eso me da un número y pongo mi punto aquí. Luego hago el mismo ejercicio para distintos intervalos de masa. Y después que hago ese intervalo de masa, hago ese ejercicio, perdón, en distintos intervalos de masa, lo que encontramos es que esa distribución tiene un pico cerca de 0,2 masas solares. Es decir, que tengo muy poquitas estrellas de muy alta masa, tengo un montón de estrellas de 0,2 masas y alrededor de esos valores, y luego hacia el lado de las enanas marrones tenemos evidencia de que el número cae. Eso sí lo sabemos. Ahora, hay muchas incertidumbres a partir de las observaciones, porque estos gráficos se obtienen a partir del análisis de distintas regiones de formación estelar. Las enanas marrones son muy débiles, son muy difíciles de detectar, y entonces hay muchas incertidumbres observacionales, y esas incertidumbres no nos dejan concluir a ciencia cierta si las desviaciones que estamos observando en esa parte del gráfico para distintas regiones de formación estelar son en realidad producto eh, de que son poblaciones realmente diferentes o simplemente producto de la incertidumbre en el conteo, es decir, la suma de las incertidumbres que tengo para contar estas estrellas. Ahora, ¿qué es lo que quiero que se queden, que se lleven de este gráfico? Lo que se tienen que llevar, y si lo pueden repetir como un mantra, es, hay muy pocas estrellas de muy alta masa. La mayoría de las estrellas son de baja masa, con masas alrededor de un 20% la masa del Sol. Y hay bastantes enanas marrones, no sabemos exactamente cuántas, sabemos que menos que estrellas de muy baja masa, pero hay muchas más que estrellas de alta masa. ¿Bien? Bueno. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema con la formación de las enanas marrones? Bueno, resulta que ya habíamos aprendido, en el curso habíamos discutido, que las estrellas se forman del colapso gravitatorio de nubes moleculares. Y hay una masa que se llama la masa de Jeans, que es el valor de masa que tiene que tener una nube de una dada temperatura y dada densidad para que ese pedacito de la nube colapse, es decir, que la gravedad le gane a la presión y el objeto se forma. Bien, entonces esa masa de Jeans viene expresada por una ecuación que la puse aquí, simplemente te dice que la masa de Jeans es proporcional a una
potencia de la temperatura e inversamente proporcional a una potencia de la densidad del gas. Ahora, fuera del formalismo matemático, lo que significa es, la masa de Jeans es la masa mínima que tiene que tener una nube para colapsar. Ahora, si esa nube se calienta, lo que sucede es que la nube se quiere expandir, es decir, se va a comportar de manera opuesta a lo que yo necesito para que colapse. Entonces voy a necesitar más masa para que colapse. Va a tener que ser más masiva si está más caliente. Eso es lo que significa que la masa de Jeans sea proporcional a una potencia de la temperatura. Pero por otro lado, si yo aumento la densidad de esa nube, si yo, digamos, aprieto las partículas, bueno, ese apretar las partículas es comprimir el material. Y entonces lo que estoy es ayudando a que se forme el objeto, la estrella o la enana marrón. Por lo tanto, voy a necesitar una masa de Jeans más chiquita para que este objeto se forme. Bárbaro. Entonces, si tengo un gas más caliente, necesito más masa para que colapse. Si el gas es más denso, necesito menos masa para que colapse. Bueno, pero entonces la pregunta del millón es, bueno, a ver, pero entonces, si la temperatura y la densidad tú la puedes obtener, y la obtienes de hecho de las observaciones en radio, como ustedes ya han discutido en el curso, mira, y en una nube molecular típica, ¿cuánto vale la temperatura y cuánto vale la densidad? Y entonces sustituyes eso en esa ecuación y te va a dar un valor de la masa de Jeans. Y entonces ahí vas a tener una idea de cuál es la masa más chiquita, de la masa de la estrella más chiquita que puede formar. Muy bien. Ese es el razonamiento. Y bueno, ¿cómo se mide la temperatura y la densidad? Bueno, en el caso de la temperatura, pues el polvo emite como un cuerpo negro y el ancho de las líneas moleculares de absorción va a ser proporcional a esa temperatura. Así que la temperatura la podemos obtener de allí con física para nada controvertida. Y la densidad, resulta que pues una dada densidad columnar de gas produce una atenuación medible en las estrellas, y entonces yo puedo, a partir de esa densidad columnar, obtener la densidad del gas que estoy observando. Entonces son dos cantidades que lo que quiero es que les quede claro que se pueden obtener a partir de observaciones radioastronómicas. Y entonces, bueno, yo tengo la densidad, tengo la temperatura, y llego a que la temperatura de las nubes moleculares está entre 10 y 50 grados Kelvin, sí, perdón. Y que la densidad está entre 10 a la 2 y 10 a la 3 gramos por centímetro cúbico. No, esto no es... no, este valor, aquí tengo un error de tipeo en esta ecuación, después les paso el valor. Pero tenemos los valores de densidad típicos. No, este tiene que ser menor que la del agua y está dando mayor aquí. Pero nos da una densidad baja en las zonas más elevadas. Se pueden encontrar densidades mayores. El asunto es que cuando uno saca la cuenta de la masa de Jeans para esa temperatura y esa densidad, resulta que la masa de Jeans da 2 veces la masa del Sol. Y eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Y porque el Sol existe. Y el Sol tiene la mitad de esa masa que estamos diciendo que es la masa mínima que se puede formar en un proceso de formación estelar. Pero el problema es muchísimo más grave. O sea, voy a enfatizar esto, es, si yo asumo la formación de un objeto, estrella o enana marrón, a partir de un colapso netamente gravitatorio, es decir, en donde participa solamente la gravedad y la presión del gas,
a partir de las nubes moleculares que uno observa, con sus propiedades de temperatura y densidad promedio, se pueden formar objetos de más o menos 2 masas solares o más. Sin embargo, o sea, lo que me dice eso es que no se pueden formar objetos menos masivos. Y eso para uno es un absurdo porque el Sol tiene una masa solar y el Sol está allí, el Sol se formó, obviamente. Y nuestras estimaciones de la masa del Sol son bastante sólidas. Se obtienen a partir de las leyes de Kepler, que no tienen mucha discusión. Bueno. Pero el problema, decía yo, que es mucho más grave, porque nosotros acabamos de ver que las observaciones nos demuestran que la mayoría de las estrellas son muchísimo menos masivas que el Sol. Entonces, el problema es que las enanas marrones son el caso extremo de este problema, digamos, son el caso extremo de esta gran pregunta de cómo se forman la mayoría de las estrellas. Porque son las menos masivas, serían las más difíciles de explicar. Y entonces, explicando los mecanismos que forman a las enanas marrones, podremos eventualmente ayudar a dar cuenta de cómo se forman todas las estrellas. Sobre todo las más numerosas, que son las menos masivas y que no se pueden explicar a través de la formación por un mecanismo de colapso netamente gravitatorio, o que es lo mismo un mecanismo que llamamos de tipo Jeans, en honor a Jeans, que fue el astrónomo inglés que hizo el cálculo de esa masa de la que acabo de hablar. Bueno, entonces, evidentemente hay algo mal en la teoría de Jeans. Eso es evidente, digamos. Jeans puede hacer su cálculo, pero si luego eso no refleja lo que estamos viendo en la realidad, pues algún problema hay con ese modelo. Lo que está ocurriendo es que participan otros procesos aparte de la gravedad y la presión. Podemos sospechar que participan y luego pues tendremos que demostrar que en realidad lo hacen. Y para eso se necesitan hacer modelos y simulaciones que estaban completamente fuera del alcance de Jeans cuando él hizo el cálculo que mostramos. Estamos hablando del año, el año exacto no lo recuerdo, soy muy malo para esas fechas, pero estamos hablando de hace aproximadamente 100 años. Bueno, entonces, ¿qué puede estar ocurriendo? Bueno, por un lado, podría ser que estamos simplemente estimando mal la densidad y la temperatura de las nubes moleculares. Eso realmente lo podemos descartar como un problema porque ambos cálculos se hacen a partir de observaciones y con métodos que son muy poco controvertidos. Realmente ahí confiamos en las medidas observacionales. La segunda posibilidad es que las estrellas se forman con una masa que en realidad es mayor a la masa de Jeans y luego pierden masa por alguna razón. Sabemos que hay estrellas que pierden masa, pero la pierden en etapas, de hecho, posteriores a la secuencia principal. Así que nosotros lo que tenemos que explicar es cómo llegas a formar una estrella con masa tan baja. Otra posibilidad es que el modelo de Jeans es incompleto, que en efecto por ahí van las cosas, como les acababa de mencionar. Otra posibilidad es que el colapso de la nube comienza cuando la masa de la nube en efecto es mayor que la masa de Jeans, pero luego algo interrumpe la acreción, es decir, el colapso del gas para que la masa de la estrella siga aumentando. Y hay una posibilidad muy interesante, y es que las estrellas de más baja masa no necesariamente se formen en medios típicos, es decir, que se formen en regiones de las nubes moleculares en donde las densidades son bastante más altas de las que estábamos considerando. Entonces, como suele pasar en la astronomía, probablemente en otras ciencias,
el diablo está en los detalles. Es decir, uno entiende las líneas generales de los problemas, pero cuando empieza uno a hilar fino comienzan a aparecer un montón de preguntas y de consideraciones, y uno tiene que ir pues tratando de responderlas uno a una. Y entonces vamos a tratar de dar un poquito de información sobre estas suposiciones que acabamos de hacer, de estas explicaciones a esta contradicción que hemos encontrado. Bueno, el modelo clásico de Jeans es incompleto. Sí, esencialmente. El modelo Jeans no considera dos mecanismos adicionales que pudieran aumentar la densidad de la nube. Un segundo, por favor. El primero es que no considera la turbulencia. Es decir, el gas que forma las nubes moleculares tiene un cierto nivel de turbulencia que lo lleva a tener un patrón de densidad. Es decir, hay zonas realmente más densas que otras, como pasa en una columna de humo como la que vemos en esta imagen. La otra cosa es la presencia de campos magnéticos, y la otra, el otro aspecto que no tiene en cuenta es el feedback radiativo, es decir, que las estrellas se forman en grupos, las primeras en formarse son las más masivas, y estas con su radiación pueden empujar el material de la nube, en donde todavía las estrellas menos masivas se están formando, y esto puede producir patrones de densidad que favorezcan la formación de enanas marrones. Esas cosas son detalles complejos que el modelo Jeans no incluía. Entonces, si tenemos que resumir un poco el problema, podemos decir que el problema es que la masa de Jeans es mayor que la masa del Sol, y el Sol existe. O sea, no podemos explicar cómo existe una estrella como el Sol. Entonces, el formalismo de Jeans es correcto, pero es muy simplificado, pues no considera aspectos importantes como la turbulencia, el feedback radiativo y los campos magnéticos. Existen procesos que podrían interrumpir la acreción. Por ejemplo, las estrellas no necesariamente, o sea, sabemos que no se forman de manera aislada, se pueden formar en grupos que son bastante densos, en donde las estrellas están muy próximas unas a las otras, y estas están constantemente pues orbitando en torno de centros de masa común. De repente se acerca mucho una estrella a otra, empiezan fuertes interacciones gravitatorias y algunos de estos objetos pueden ser eyectados. Y entonces, claro, la estrella se encontraba en un medio rodeada de gas, ella estaba absorbiendo gas del medio, aumentando su masa, y de repente es eyectada hacia una zona en donde ya no hay más de este gas, y entonces la acreción se detiene. Ahora, de todos estos procesos que estamos mencionando, la realidad es que desconocemos la importancia relativa de los mecanismos que regulan la formación de las estrellas de baja masa. Podemos especular sobre la presencia de varios procesos. Podemos hacer una lista de ellos, pero la realidad es que no podemos todavía responder a la pregunta de cuál de ellos es el proceso dominante. O dicho de otra manera, cuál es, para una dada región de formación estelar, con tales y cuales propiedades, en esas condiciones, cuáles son los procesos más dominantes. Entonces, nos quedan, por lo tanto, muchas preguntas y hasta el momento pocas respuestas, ¿no? Entonces vamos a ver algunas de estas preguntas, y para las que tenemos respuesta y para las que no. Entonces, por ejemplo, ¿por qué algunas estrellas se forman en grupos densos y otras relativamente aisladas? Es decir, ¿por qué yo tengo un cúmulo como el cúmulo de la nebulosa de Orión,
o tengo un cúmulo como las Híades, que son grupos completamente distintos. La verdad es que a ciencia cierta, digamos, no lo sabemos. Hay mucha información al respecto, pero carecemos de un modelo universalmente aceptado para la formación de agrupaciones estelares de distintos tipos. Ahora, nos preguntamos, ¿ocurre lo mismo con las enanas marrones? Es decir, hay grupos estelares muy numerosos que tienen enanas marrones y hay también grupos estelares poco numerosos que tienen enanas marrones. La respuesta es un rotundo sí. Las enanas marrones se han descubierto en todo tipo de cúmulos. No me refiero aquí a cúmulos globulares. Esos están muy lejos de nosotros para poder detectar enanas marrones allí. Sospechamos que tienen que existir, pero no se les puede detectar todavía. Siguiente. ¿Qué influencia tiene el medio ambiente en la formación y evolución de estos objetos? Realmente no lo sabemos exactamente, pero en algunos casos, algunas regiones de formación estelar muestran menos enanas marrones que otras, lo que nos hace sospechar de que puede haber alguna clase de dependencia, ¿no? Vamos a seguir con las preguntas. ¿Por qué algunas estrellas se forman en sistemas múltiples? Y la verdad es que el por qué, pues no lo sabemos, pero es el resultado de las simulaciones numéricas. Es decir, eso ocurre en los modelos eh, que simulan la formación de estrellas en nubes moleculares. Cuando uno parte del principio inicial de colapso de la nube y de fragmentación de las nubes, naturalmente se forman los sistemas múltiples. Y la pregunta es si ocurre lo mismo con las enanas marrones. Pues también, las enanas marrones forman parte de sistemas múltiples. ¿Poseen los sistemas múltiples la misma probabilidad de albergar planetas que las estrellas aisladas? Son pocas las estadísticas, entonces podemos decir que no sabemos si realmente la probabilidad es la misma, pero sí se han descubierto planetas en torno a sistemas múltiples. Y lo siguiente es, ¿existen planetas digamos, simples o múltiples aislados? Es decir, lo que se llaman enanas marrones muy poco masivas que no estén asociadas a una estrella central. Y la respuesta es sí, sabemos que existen porque se les ha detectado. Seguimos. ¿Todas las estrellas se forman rodeadas de un disco de polvo y gas? La respuesta es un rotundo sí. Hay excepciones, hay diferencias, perdón, no excepciones, en el tiempo de vida de los discos. O sea, a veces no todas las estrellas tienen discos en todos los estadios evolutivos. Pero es casi universal el hecho de que las estrellas se forman con un disco alrededor. Y la otra pregunta es, ¿estos discos están presentes en las enanas marrones? Sí. Se les ha descubierto, se les ha estudiado, se les observa y con frecuencia. Entonces, lo que encontramos con esos discos, eso es una representación artística que muestra una estrella en el centro, un disco alrededor, y estas líneas verdes que simbolizan líneas de campo magnético a través del cual la estrella absorbe gas del disco. Y lo que se ha encontrado, ese proceso es lo que se llama acreción, lo que hemos encontrado es que en las estrellas de baja masa, los discos se disipan en aproximadamente del orden de los entre 5 y 10 millones de años. Bueno, cuando digo encontrado, me refiero a que la colectividad ha encontrado. Ahora,
En el caso de las enanas marrones, que sí es una parte en la que yo he contribuido, hemos encontrado que los discos tienden a disiparse más lentamente. Entonces, no sabemos exactamente la escala temporal de disipación de los discos en las enanas marrones, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, si uno toma una misma población, estamos estudiando, por ejemplo, ahora un cúmulo que tiene unos 7 millones de años, y cuando tú observas las estrellas de baja masa en ese cúmulo, que es un cúmulo en Orión, del orden de menos del 5% de las estrellas de baja masa muestran discos, pero resulta que casi el 30% de las enanas marrones muestran discos. Entonces, esas diferencias dicen, bueno, pareciera que entonces si para la misma edad más enanas marrones tienen discos, quiere decir que los discos en torno de las enanas marrones por alguna razón se están disipando más despacito. ¿Qué es lo que disipa esos discos? Varios procesos. Puede ser la radiación proveniente de la estrella central, puede ser, por ejemplo, la formación de planetas, la evolución del polvo en el disco, que tiene una evolución dinámica muy compleja, y no sabemos realmente cuáles de todos esos procesos son los que están operando para producir esa diferencia en la eficiencia de disipación de los discos. Entonces, esto resume un poco la escala temporal, es decir, qué tan rápido se procesa el material en los discos para que se formen los planetas. Bueno, del orden de los 10 millones de años, en el caso de estrellas de baja masa, aparentemente un poco más en el caso de las enanas marrones. Y la evidencia sugiere que sí se forman planetas en torno de enanas marrones. Ya se ha descubierto, hay sistemas incluso en donde hay el objeto central es una enana marrón y en torno de ella orbitan planetas de tipo rocoso. Juan José, Adelante, sí. estos discos son discos de polvo, ¿verdad? Polvo y gas. Y gas. Sí, ¿Son parecidos a los discos que tenemos en los planetas gigantes? no, la composición es diferente. No te sé decir exactamente cuál es la composición de los de los discos, como por ejemplo los que ves en Saturno. ¿Ah? Pero son esencialmente los planetas, lo que tienen son discos donde tiene un alto contenido de polvo. Prácticamente no hay gas. De los discos de los que yo estoy hablando aquí son lo que llaman discos primigenios, que son los discos que se formaron junto con la estrella o la enana marrón, y que tienen una composición química análoga a la del medio interestelar. Sí, tiene un 99% de gas por un 1% de polvo, aproximadamente. Conforme el tiempo va pasando, se disipa la componente de gas y evoluciona la componente de polvo. Entonces lo que te queda, pasados unas decenas de millones de años, en torno de estas estrellas son polvos son gases de polvo, discos de polvo, perdón, porque el gas ya se disipó. Entonces, lo que sí podemos decir es que la geometría sí son similares y los procesos dinámicos que llevan a la formación de unos y otros discos también son parecidos. Pero la composición es diferente porque cuando tú ves, por ejemplo, los anillos de Saturno, lo que tú estás viendo es una estructura que tiene edades muy superiores a la de las cosas que yo estoy hablando aquí. Aquí estoy hablando de estrellas o enanas marrones jóvenes que tienen edades que no superan los 10 millones de años, mientras que la edad del Sol se mide en varios miles de millones de años. Entonces asumimos que son todas las estructuras del sistema solar cosas bastante más viejas. Por esa razón, por ejemplo, se observa en el sistema solar el polvo del sistema solar, o sea, el sistema solar tiene un disco, el Sol tiene un disco, que es lo que llamamos la luz zodiacal. Seguramente esto ya lo discutieron ustedes en sus cursos de
de sistema solar, en las clases de sistema solar, con los especialistas del departamento en esa área, pero eso es un disco de polvo fino, ¿no? Tiene una composición, pero es un disco evolucionado, muy, muy distinto al tipo de disco del que yo estoy hablando aquí, que contiene gas todavía. Cuando decimos que se acreta material, lo que se está acretando de material es el gas, porque para acretar el material necesitamos que ese material esté ionizado para que la acreción sea eficiente, y lo que tú ionizas es el gas, ¿no? El polvo lo que puedes hacer es sublimarlo, y además el polvo son partículas más masivas que el gas y que no van a estar cargadas eléctricamente como los núcleos atómicos una vez que se ionizaron. Y lo que has encontrado es que esos discos en pocos millones de años se van disipando más, quiere decir, las enanas marrones no son capaces de retener esos gases. Lo que hemos encontrado es que las enanas marrones son capaces en promedio de retener el gas por un tiempo más. Es decir, si vos agarrás un grupo de estrellas, un cúmulo, y asumís que ese cúmulo es coetáneo, es decir, que todas las componentes, estrellas y enanas marrones, tienen la misma edad, vos decís, bueno, ahora voy a tomar solamente las estrellas y voy a ver cuántas de ellas tienen discos. Cuando yo hago eso, encuentro que menos del 5% tienen esos discos a los que yo me estoy refiriendo, que tienen polvo y gas. Y si yo hago la misma cuenta, pero para las enanas marrones, encuentro que entre el 25 y el 30% de las enanas marrones tienen esos discos de los que estoy hablando. Entonces quiere decir que se han disipado menos eficientemente en el caso de las enanas marrones, o dicho de otra manera, las enanas marrones han tenido la capacidad de, en promedio, retener mejor a los discos en torno a su alrededor. Esto no quiere decir que ninguna estrella mantenga discos después de cierta edad o que ninguna enana marrón haya perdido sus discos muy tempranamente, no. Estos son resultados estadísticos. En promedio, lo que vos ves es que las enanas marrones tienden a mantener sus discos más tiempo que las estrellas de baja masa. Eso es. Bueno, entonces, para ir cerrando, pues hablamos de los modelos. Ahora, la pregunta es, en términos de las observaciones, si es difícil detectar las enanas marrones, ¿no? Y bueno, la respuesta es un rotundo sí. Es bastante complejo, esencialmente porque son estructuras de tipo estelar. Son estrellas, ¿no? Lo que pasa es que están sujetas a presiones distintas en el interior y no fusionan hidrógeno. Pero es el mismo caso de las enanas blancas, ¿no? Si son estructuras estelares, pero brillan muy poco y lo hacen en el rojo, en el infrarrojo. Entonces, ambas propiedades, la baja luminosidad y que su temperatura sea tan baja, las hacen muy difíciles de observar. Vamos a poner unos numeritos aquí, saqué unos cálculos para ustedes. O sea, el flujo de una enana marrón en Orión, que es la región de formación estelar con la que yo he estudiado en los últimos años y sigo estudiando, es similar, es aproximadamente igual al flujo de luz que tú recibes de un fósforo encendido ubicado a 110.000 kilómetros. ¿Ah? Ese es el tipo de brillos del que estamos hablando. Para hacer esto hay que invocar, o sea, para detectar estos objetos. Mi trabajo es observacional, yo me encargo de buscar estos objetos, descubrirlos y luego caracterizarlos. Tenemos que usar varias técnicas observacionales. Una es la suma de imágenes, que tenemos, por ejemplo, aquí.
Esta es la misma zona del cielo, donde tenemos esta zona chiquitita del cielo, en donde tenemos una imagen individual de esa zona, y luego cuando tomamos varias imágenes una tras de la otra y luego las sumamos, obtenemos en la misma región la imagen de abajo, donde se aumenta notoriamente el número de estrellas. El objeto que ven en el medio es una galaxia. ¿Tá? No tiene nada que ver con Orión, es una cosa externa, pero yo estoy interesado en buscar estrellas muy débiles, entonces la suma de las imágenes permite comenzar a detectar esos objetos débiles que en imágenes individuales no se ven. Una vez que se hizo la detección a nivel de las imágenes, siguiendo argumentos que tienen que ver con qué tanto brillan esos puntitos de luz cuando se les ve a través de filtros de distintos colores, existe una última etapa de la caracterización que consiste en hacer el espectro de estos objetos y estudiar las absorciones de las que hablábamos al comienzo de esta clase. Y para hacer eso necesitamos usar algunos de los telescopios más grandes del mundo, justamente porque la emisión es muy pobre, es muy baja. Entonces, uno de los telescopios que estamos utilizando ahora es el telescopio de 10 metros que está en Canarias. Se llama el Gran Tecan, es el telescopio más grande del Instituto Astrofísico de Canarias. Y aquí les muestro un pequeño esquema para que tengan con las figuras humanas que están allí idea de más o menos las dimensiones del instrumento. Y a finales de esta semana vamos a comenzar algunas observaciones con el telescopio infrarrojo de 4 metros que está en Hawái, que es de los telescopios infrarrojos más importantes en la actualidad. Y con la combinación de estos instrumentos podemos entonces hacer una caracterización bastante precisa de esas enanas marrones, ¿no? Ahora, ¿dónde las buscamos? Bueno, donde las podemos encontrar, ¿no? Pero uno se enfoca en alguna región de alguna característica especial que le dé a uno alguna información adicional sobre, por ejemplo, la edad de esos objetos. Y lo que nosotros hacemos es buscarlas en Orión. Orión es una región de formación estelar que se encuentra en la dirección de la constelación, se llama así la región de formación estelar por la constelación. Y esencialmente hasta hace unos años se había estudiado solamente las zonas de Orión, o sea, las enanas marrones se habían descubierto en las zonas que están encerradas por estos círculos amarillos. Como parte de nuestro trabajo, lo que hemos hecho es ampliar el sondeo a toda la región que ven en este recuadro rojo. ¿Bien? Y hemos obtenido una cantidad de información tan grande a nivel fotométrico. Esto no lo hicimos con los espectros porque no hay capacidad instrumental para hacerlo. Lo hemos hecho solamente con imágenes. Hemos encontrado enanas marrones en distintas partes de Orión. Y como Orión está constituido por regiones de distintas edades, entre 1 y 10 millones de años, hemos podido ver cómo ciertas propiedades de las enanas marrones cambian conforme el tiempo transcurre, ¿no? Cómo estas se van disipando, cómo los discos se van disipando, y sobre todo hacer un análisis comparativo de qué ocurre con las enanas marrones y qué ocurre con las estrellas en una misma región de formación estelar. Y esto es una zona como un acercamiento a la zona de Orión. Estas que están aquí son las Tres Marías. Estos cuadritos blancos marcan esas dos zonas donde, previo a nuestro trabajo, eran las únicas zonas donde se habían estudiado enanas marrones. En esta región de Orión. Se habían estudiado en otras regiones de formación estelar, pero no en Orión. Y entonces, este es el cúmulo Sigma Orionis y este es el cúmulo de la nebulosa de Orión. Y entonces, aquí hay varias regiones. Esta parte
tiene del orden de 1 millón de años, esta del orden de 3 y esta del orden de 10. Entonces nosotros buscamos en todas estas zonas enanas marrones y luego nos quedamos, por ejemplo, a ver, con las que tienen 1 millón de años, con las que tienen 3, con las que tienen 10, y ahí vemos cómo cambian las propiedades observacionales. A ver qué pasa con la cantidad de enanas marrones que tienen discos, por ejemplo. Si ese número va cayendo, no va cayendo, etc. Y en pocas palabras, el esquema de trabajo que hemos seguido en los últimos años ha sido pues, comenzar con observaciones en tierra, hacer un procesamiento de imágenes que nos permita detectar imágenes estelares muy débiles. Allí combinábamos esa información con alguna fotometría infrarroja de otros sondeos, que son datos públicos. Con eso se construyen diagramas HR, donde se seleccionan estrellas que son candidatas a ser enanas marrones, y luego para confirmar si estos objetos son o no lo que estamos buscando, tenemos que hacer observaciones en grandes telescopios. Con esos telescopios obtenemos los espectros, que es este gráfico que ven aquí, y un espectro para cada uno de los objetos que estamos estudiando. Aquí estamos hablando de que candidatos en sí tenemos centenares, pero a nivel de espectroscopía podemos observar decenas. ¿Por qué? Porque son observaciones muy demandantes. Nosotros por semestre obtenemos tiempo para observar del orden de menos de 10 enanas marrones. Y es bastante competitivo obtener tiempo para hacer esas observaciones, ¿no? Nos hemos mantenido en ese nivel de observaciones y esperamos aumentarlo ahora con unas observaciones que empezamos la semana que viene, en que donde vamos a poder observar unas 30 enanas marrones con el telescopio infrarrojo en Hawái. Un comentario, todo esto suena muy interesante, cómo luce el trabajo. Más o menos así, o sea, así luce la computadora del astrónomo observacional todos los días, ¿no? Uno está viendo imágenes, reduciendo esas imágenes, sacando información de allí, haciendo gráficos de distinto tipo para verificar la calidad de los datos. Uno obtiene resultados preliminares que va discutiendo con los colegas que participan del proyecto, se van afinando los resultados, se van discutiendo, se van entendiendo algunos aspectos de la física que pueden subyacer a las cosas que uno está viendo, y el producto pues es siempre un artículo de investigación con el que uno comparte con el resto de la colectividad los hallazgos concretos de los objetos descubiertos y lo que es más importante, que es los hallazgos sobre las propiedades generales del objeto de estudio, que en este caso son las enanas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál ha sido nuestra contribución? Bueno, esencialmente son pocas las regiones de formación estelar con enanas marrones caracterizadas, ¿no? Orión, que es una región de formación estelar que es importante porque se han estudiado estrellas desde hace décadas allí, y entonces es una muy buena forma, una muy buena oportunidad de poner en contexto los estudios de enanas marrones en estudios comparativos con lo que ocurre con las estrellas propiamente. Entonces lo que nosotros hacemos allí es buscar las enanas marrones, encontrarlas, afortunadamente encontramos varias de ellas, las caracterizamos y lo que hacemos es comparar los resultados con, cuando esto es posible, a veces las estadísticas no lo permiten, pero cuando lo podemos hacer, lo comparamos con los modelos de formación para ver cuáles podrían ser los mecanismos de formación que expliquen el origen de estos objetos, ¿no? Esencialmente eso es lo que hacemos, y nuestra contribución ha sido detectar un alto número de enanas marrones, ver que la evolución de los discos es más lenta en enanas marrones que
en las estrellas de baja masa, y lo que hemos hecho es ofrecer también una medida muy precisa del número de enanas marrones en las regiones de Orión. Hay muy pocas estimaciones precisas de la función de masa de la que les hablaba al principio de la clase, y una de ellas pertenece a mi grupo de trabajo. Es el resultado de una tesis de doctorado de Genaro Suárez en la Universidad Nacional Autónoma de México, tesis que tuve el gusto de codirigir con Carlos Román Zúñiga, que es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí ofrecimos una medida muy precisa de la función de masa en uno de los cúmulos de Orión, y ahí hemos visto claramente el decaimiento en el número de enanas marrones, pero que estas son ciertamente mucho más abundantes que las estrellas de masa de tipo solar. Bueno, entonces, conclusiones. ¿Qué son las enanas marrones? Yo podría decir que son como las estrellas de más baja masa, así que no logran fusionar hidrógeno en su interior. Esa es la característica principal de ellas. ¿Qué nos enseñan? Pues entender cómo se forma una enana marrón es esencialmente una forma de atacar en simultáneo la formación de las estrellas de más baja masa y la formación de los planetas gaseosos. Y tratar de establecer cómo, si lo hace, bajo qué condiciones la naturaleza distingue entre ambos procesos, el de formación planetaria y el de formación estelar. ¿Y por qué son tan curiosas? Bueno, porque comparten propiedades de las estrellas y de los planetas, y además son difíciles de observar. Entonces aquí puse una imagen de un ornitorrinco, ¿no? Un mamífero que pone huevos. Y creo que las enanas marrones tienen algo de ese encanto, ¿no? Del ser un objeto que comparte propiedades de objetos que parecerían ser completamente, que son distintos entre sí, las estrellas y los planetas. Entonces simplemente pareciera que lo que estaba ocurriendo es que estamos en presencia de objetos que en cierta medida se comportan como objetos de transición. Así que eso es esencialmente lo que quería compartir con ustedes. Realmente hice una descripción muy por encima del trabajo que hemos hecho. Ya tendremos quizá oportunidad de compartir esto fuera del contexto de una clase, en un contexto de un seminario de investigación en el Departamento de Astronomía, en donde haré mención más explícita al grupo de personas con el que he tenido el gusto y el honor de trabajar desde hace ya varios años, distintos grupos en los que he participado, porque esto no es ni cercanamente un esfuerzo individual, es algo que ha involucrado a lo largo de los años a muchísima gente, especialistas en distintas áreas de la formación estelar y de la evolución temprana, pero por lo menos lo que sí quería, el objetivo de esta clase es doble. Por un lado, tratar de dejar claro qué son las enanas marrones en el contexto de las estrellas peculiares que queríamos mencionar, y que sepan que en la Universidad de la República pues, hay astrónomos trabajando en esta área, simplemente. ¿Bien? Como la hay Profe, en varias otras. Adelante. ¿han podido trabajar con satélites fuera de la atmósfera, como el Hubble y eso? Yo no he trabajado con observaciones de Hubble, pero utilizamos con frecuencia datos provenientes de satélites, que son datos públicos. Por ejemplo, yo utilizo muchísimo los datos de sondeos infrarrojos como el TUMAS y WISE, que son dos sondeos que hicieron instituciones norteamericanas en las últimas 2 décadas. Son sondeos infrarrojos de todo el cielo. Hemos utilizado esos datos como complemento de las observaciones que nosotros hacemos.
Actualmente utilizo muchísimo los datos del satélite Gaia, que es de los europeos. Nos hemos referido a ese satélite con muchas oportunidades en el contexto del curso. Y realmente, pues, nosotros hacemos astronomía observacional moderna en el sentido, o lo que quiero decir es que mezclamos observaciones preexistentes, o sea, de catálogos existentes, y lo que hacemos es minería de datos, de buscar lo que necesitamos en los datos disponibles. Tenemos observaciones hechas por nosotros, es profeso para nuestros proyectos, y hemos hecho también la reducción de observaciones astronómicas que se hicieron con otros intereses científicos, pero que nosotros cuya reducción hemos rehecho para que los resultados nos sirvan más a nuestros intereses. Entonces, en ese sentido, te diría que nos agarramos de cuanto dato haya por ahí, tratamos de sacarle provecho a lo que haya, digamos. Lo que pasa es que, claro, la cantidad de información que uno puede llegar a manejar o sea, no que uno llegue a manejar, que puede llegar a estar disponible. Es simplemente apabullante. Y uno tiene que tener mucho cuidado, o aprende rápidamente a tener mucho cuidado con la manera en la que utiliza esta observación para que las conclusiones científicas a las que uno llegue no estén sesgadas por las limitaciones de las observaciones. Porque si vos tenés un catálogo que tiene ciertos sesgos, si por ejemplo no pudo observar cierto tipo de objeto, y tenés luego otro catálogo que tiene otros sesgos diferentes, y tú combinas la información de un catálogo y otro catálogo, es decir, y te quedas con aquellos objetos que tengan la información proveniente de ambos catálogos, lo que estás haciendo es heredar los sesgos de ambos catálogos. Entonces lo que te queda es o sea, tenés que estar muy seguro con qué te vas a quedar, para evitar malos usos de los datos. Pero me fui un poquito por las ramas, disculpen. La respuesta breve es sí, usamos observaciones de satélite. No hemos mandado a hacer observaciones de satélite, o sea, yo no lo he hecho, no he pedido tiempo en Hubble, por ejemplo, perfectamente lo podemos hacer, pero no he tenido un proyecto que se tenga que atacar por ese lado, porque las cosas que nosotros hemos observado, las hemos observado, y me refiero a los proyectos que yo he dirigido. Luego, en mi etapa de estudiante, pues formaba parte de otros proyectos en donde los directores eran otras personas. Yo he dirigido proyectos en donde hemos usado telescopios terrestres. En ese caso ahí ha entrado telescopios en Chile, telescopios en Islas Canarias, como les contaba. Ahora Genaro Suárez, el estudiante que les comentaba, es quien dirige ahora el proyecto de las observaciones con el telescopio infrarrojo hawaiano que vamos a realizar, Dios mediante, al final de esta semana, por cierto. Nos dieron unas 3 noches de observación en ese telescopio. Estamos ahora en unos días muy intensos de trabajo preparando esas observaciones. Fue rápido, empezamos a las 4 y son 5:30 recién. Tenemos unos minutos más para algunas preguntas que tengan, ya sea de la materia o curiosidades que haya podido despertar esta clase de hoy. Sí, a mí se me había ocurrido la pregunta porque ayer vi un documental de Hubble que me dejó impresionante, pues. Todos los descubrimientos que hicieron y eso. Sí, Muy interesante. Hubble es un instrumento que ahora va a entrar lentamente a tener un papel menos preponderante, porque se va a poner en órbita hacia final de año el telescopio James Webb,
un telescopio de 6 metros de apertura que va a estar en órbita y observando en el infrarrojo, y que eso va a revolucionar la astronomía. Pero sin lugar a dudas el telescopio Hubble va a ocupar un capítulo importantísimo en la historia de la astronomía, porque contribuyó fuertemente al desarrollo de muchas áreas de la investigación en astronomía, en distintas áreas: astronomía del sistema solar, formación estelar, el universo a gran escala, estructura galáctica, etc. Va a ser un instrumento que va... son unas páginas de oro de la historia de la astronomía, sin duda, sin duda. No es la única, hay muchos instrumentos que han marcado pautas, pero el Hubble ha tenido una influencia tremenda, y además se ha publicitado muy bien a nivel, digamos, divulgativo la producción de datos. Y entonces mucha gente ha tenido acceso a esa información desde un punto de vista menos técnico, ¿no? Entonces eso también ha ayudado a que se expongan más los resultados del telescopio, pero a nivel, digamos, científico, formal, ha sido... Buena parte de lo que sabemos hoy en día de la astronomía en general proviene del telescopio Hubble, sin duda.